y como dije, vamos a profundizar en estos temas porque estamos en comunicación con José Cornejo, director de la agencia Pacurondo. Hola, Joe, ¿cómo andás? Ludmila Soiro. Hola, hola, Ludmi, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, estábamos acá con Rodri hablando un poquito del tema de la unidad del peronismo y en qué, cómo atravesó esta semana la unidad del peronismo. Hubo algunas personas que tuvieron un poquito más de relevancia, que parece que no les gustaron mucho esta famosa unidad. Estamos hablando de lo que salió a decir Ofelia Fernández, el pedido de disculpas también de Juan Grabois. Bueno, ¿cómo ves todo esto que se dio en estos últimos días? Bueno, vamos a poner un punto porque la dinámica de la política argentina y específicamente del peronismo es absolutamente vertiginosa, pero poniendo como un nuevo parate el lunes, hace 2 lunes atrás, que se cerraron las listas. Recordemos que fue un día y medio después del límite que había puesto la justicia electoral, les tuvo que dar una extensión. Esto para indicar lo difícil que fue el cierre, un cierre que por primera vez en la historia, o por lo menos de los registros que yo consulté, fue tan difícil cerrar que se sobregiró, se traspasó un día y medio del límite. La justicia electoral, por supuesto, aprobó el movimiento. Bueno, después de ese dificultoso cierre que tenía como corazón la pérdida del monopolio del Avirome por parte de la Cámpora, es decir, tuvo que sentarse a acordar centralmente con el espacio de Axel Kicillof, como planteaba recién Rodrigo Lugones. En ese marco empezó una campaña que tiene que ver mucho con lo que se discutió, es decir, que refleja esa unidad. Por caso, el acto que hizo en Quilmes la intendenta Mayra Mendoza con el gobernador Axel Kicillof, con la visita a Hurlingham de Guillermo Moreno, con el intendente también de la Cámpora, Damián Celsi. Entonces, lo que reflejaron los primeros movimientos de la campaña es una unidad que estaba reflejada en las listas. A partir del jueves, viernes, primero salió Ofelia, después Juan Grabois, a cuestionar, a problematizar esa unidad. Fue el único sector que, habiendo participado en la discusión, porque fueron parte de las charlas que estuvo en La Plata, con sus legisladores provinciales, estos Fagioli y Klug, bueno, a pesar de que habían participado en esa discusión y que habían acordado, salieron a pedir, a lamentarse por esta unidad y a pedir que haya elecciones internas. Rápidamente nosotros de la agencia Pacurondo lo problematizamos, señalamos que estaban equivocados, que era un error, y bueno, viste, como siempre, nosotros en la agencia somos de los primeros que planteamos que eso es una pavada, y enseguida nos critican, nos problematizan todo. Pero bueno, es que al final realmente era una pavada porque se había trabajado mucho la unidad, y tanto el axelismo como la Cámpora eran parte de esa unidad. Así que finalmente tuvo que salir Juan Grabois a disculparse del exabrupto, que la verdad era muy difícil no leerlo en términos de narcisismos. ¿Pensás que hubo un llamado de Cristina a Juan Grabois? Digo, se salió en los medios, pero digo, ¿vos pensás que es cierto esto? No, 99% confirmado, porque después además Máximo hizo un acto con él, como para acompañarlo, como para darle un marco, así que sí, Cristina lo llamó a ordenarse. Todo este acuerdo, toda esta síntesis que se logró en las listas, se logró porque hubo un giro en Cristina. Digamos, al principio ella sostenía una posición muy dura, de quiebre, y el mismo Máximo en algunas entrevistas que fue dando, la última con Iván Jagroski, señalaba que por él hubiera ido dividido, digamos que esa era su posición original. Y fue Cristina quien regresó al peronismo a la racionalidad, diciendo que era una locura no solo ir dividido, sino enfrentar al propio gobernador Axel Kicillof y el MDF, que se reconocen como parte del kirchnerismo. Entonces, Cristina permitió que se vuelva la cordura y en este último capítulo lo ordenó a Juan Grabois. Yo no creo particularmente que ellos hayan caído en el narcisismo, que fue la tesis que primó. Esta entrevista que Grabois da con el Gato Silvestre, muy rara, donde dice: yo nunca peleé por los cargos personales, por eso el candidato tengo que ser yo. Esa era la síntesis del planteo, absolutamente incomprensible. Pero sí creo que ellos parten de un problema teórico muy serio, que por suerte la audiencia de Radio Madres, que es muy formada, va a entender, que es este concepto de que la clase obrera está terminada y lo que reemplazaría a la clase obrera es el trabajador precarizado de las plataformas, o en el mejor de los casos, en el peor, en el monotributismo, la informalidad, los cartoneros. Y me parece que lo que no ven es que el trabajador precarizado del siglo XXI, el nuevo trabajador del siglo XXI es el viejo trabajador precarizado del siglo XIX. Lo que hay solamente
un avance de capitalismo a partir de las nuevas tecnologías para romper con la clase obrera formal y su forma de organización, por supuesto, que es el sindicato. Entonces, me parece que en ese vacío teórico es donde, al no entender que sigue existiendo un sujeto obrero clásico, que está muy cagado a palos, pero que sigue existiendo, es en ese lugar donde el Patria Grande, esa alianza que tiene Grabois con el espacio de Hackman, que viene más de la izquierda, uno más del cristianismo, otro más de la izquierda, es donde giran el falso y cometen esos errores tan burdos que le costó, salió en página 2 la crítica, finalmente tuvo que pedir disculpas porque era un papelón, y además en ese papelón terminaba siendo un boomerang, porque terminaba legitimando a quien él considera que es su principal contrincante, que es Sergio Massa. Terminaba fortalecido en la crítica a Sergio Massa. José, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Lugones. ¿Cómo estás, Rodrigo, querido? Bien. Dos preguntas que van conectadas. Entiendo que hoy prima la unidad, pero te voy a hacer una pregunta, pensémoslo desde el punto de vista de La Plata, del gobernador Axel Kicillof. Por un lado, ¿a PBA le convendría cederle un lugar de protagonismo a Massa hoy para que se sienta pago, digamos, y que en el 27 tenga un poco más allanado el camino a Axel para la presidencial? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, atada con lo que decías sobre el rol de la clase obrera, ¿no es correcto rediscutir los lugares en las nacionales para que, por ejemplo, pueda tener la CGT representación en las listas? Sí, a ver, dos cosas. La primera, con respecto a Massa, a priori pareciera que su representación después de la derrota electoral presidencial ha caído mucho. De todas formas, el gobernador, el MDF, la Cámpora entienden que es una pata de la menor, pero sigue siendo una pata de la unidad. Y me parece que, ustedes me han escuchado, ya he dado muchas notas, yo también quería ir internas, quería resolverlo de otra forma, pero discutido de todo nuestro espacio y se llega a una nueva síntesis, que es la síntesis de la unidad, me parece que todos debemos sostenerla y apoyarla, porque ya esa está hecho, y ese es el error en que cayó el espacio Grabois, Ofelia, Patria Grande. Eso por un lado. Entonces, creo que más así tiene que seguir siendo parte de este espacio, en tanto haya una unidad, y en tanto esa unidad ya se acordó y se discutió. Veremos después de las elecciones, pero entiendo que el acuerdo de septiembre incluye el acuerdo de las elecciones para diputado nacional en octubre. Después, sí me parece que el movimiento obrero fue muy castigado, fue muy raleado en las listas de septiembre. Hay que decir también que la Cámpora, en eso que es parte de la crisis a la cual llegamos, es muy eficiente la Cámpora en pedir lugares para la Cámpora, y eso es así. Entonces, los lugares sindicales tenían que provenir del espacio de Axel Kicillof. El espacio de Axel Kicillof, a mi juicio, acertadamente, priorizó ubicar en todos los lugares donde ellos podían a intendentes, a jefes territoriales. El caso máximo, quien encabeza la tercera sección, es Verónica Magario, quien fuera intendente de La Matanza, y en el caso de la primera, Gabriel Catopodis, quien fuera intendente de San Martín. Pero además, dentro de las listas está lleno de intendentes, por lo menos en los casilleros del MDF, y además en los distritos se le dio mucho poder a los intendentes para que armen sus listas por sobre otros espacios. Yo creo que en algunos casos se llevó a un límite problemático. Yo, por ejemplo, en Crónica planteé que me parecía que lo que Mariel había llevado, Mariel Fernández en Moreno había llevado el nivel de intendentecentrismo a un nivel exagerado que terminaba tensionando contra nuestra propia fuerza. Por eso todos los comunicados que salieron en ese momento, lo dije en Crónica, lo dije al aire el sábado a la noche, momento de cierre. Ahora, sí creo que estaba bien privilegiar en esta elección los intendentes, porque hay que reconstruir representatividad, y aparte, imagínense, el gobierno nacional a duras penas sostiene el dólar, está al borde de una corrida autoprovocada por su sistema económico liberal. Si nosotros además infligimos una victoria, le infligimos al gobierno nacional una victoria de nuestra parte, es decir, una derrota para ellos, lo bien que le vendría al campo popular, lo necesario que son esos votos, lo importante que es la construcción territorial en el sentido de la representación de los intendentes. Ahora, esto no quiere decir que de acá para siempre sellamos un pacto donde las listas pasamos de la Cámpora a los intendentes. Esto me lo preguntaban hoy a la mañana, el programa de radio de los chicos de FOETRA, de Telefónicos. Yo decía, no, ahora hicimos esto porque tácticamente es lo que corresponde. Me parece que para octubre, o sin duda para el 27, sí tiene que estar el movimiento obrero, porque uno no construye políticas públicas aislado en una torre de marfil. La construyen los sujetos políticos que son parte de esas políticas públicas. ¿Qué hizo Néstor Kirchner en 2003? Llamó a la CGT, llamó a los piqueteros, llamó a los organismos de derechos humanos, y ellos produjeron las políticas públicas de los años dorados del kirchnerismo. Entonces,
Si no hay movimiento obrero en las listas, camino al 27, puede ser octubre o puede ser también el 27, ya sabemos que nuestro gobierno va a ser un gobierno similar a Alberto Fernández, un gobierno desproletarizado, desindicalizado, que a la postre el capital se lo come con 2 panes. Otra cosa más, vinculado también al cierre de listas y esto que se llama los heridos, ¿no? La ambulancia, la retórica que se usa sanitaria para nombrar a aquellos que no quedaron ni en posición de entrar o ni siquiera quedaron, digamos, vinculados a los cierres, pero que han tenido un protagonismo muy intenso en la discusión previa o hasta la llegada de esa noche que se extendió hasta largas horas de la madrugada y además un día más al lunes y pico. ¿Hay esquemas de compensación en la provincia de Buenos Aires? ¿Se está pensando en corrimiento de ministros? ¿Se está pensando, tenés información al respecto? No, yo no lo sé, no tengo datos. Me da la impresión, Rodrigo querido, que lo vamos a ver en función de cómo evolucione y termine la campaña electoral. Si de golpe en la campaña electoral lo que debería ser una unidad se transforma de sabotaje de un sector por sobre otro, y bueno, eso va a tener devolución en la gestión, eso va a ocurrir. Ahora, si de golpe la campaña electoral es exitosa, trabajamos todos juntos en unidad con los matices propios de cada fuerza, pero en unidad, y además se gana, me parece que la discusión, la victoria ayuda a pensar los problemas. Se puede pensar en otras discusiones más que en los movimientos ministeriales. Ahora, por eso, si todo va bien para todos, y si va mal para todos. Yo creo que va a haber un ajuste de cuentas en la provincia si, algún sector hace terrorismo en contra de la victoria. Me da la impresión, Rodri, que ustedes me han escuchado, yo he dado muchas notas, soy hipercrítico de la Cámpora, me da la impresión de cómo arrancó la campaña, la Cámpora está jugando bien, está jugando en unidad. Bien, y vos tenés un alumno. Sí, bueno, yo tengo. ¿Cómo ves el recorrido hacia octubre? O sea, ¿cómo seguimos a octubre? Yo sé que quieren seguir con ahora, pero yo tengo miedo por lo que va a pasar en octubre. ¿Vos cómo ves que esta interna, que medio resuelta ahora para septiembre, ya está resuelta, más allá de todas las cosas? Digo, ¿cómo ves que sigue esto a octubre? Bueno, de vuelta, el reto a Grabois me parece que es alentador, porque sí, le pones como, definimos reglas y Cristina está dispuesta a garantizar que su sector, su amplísimo sector, se ordene en función de las reglas que acordamos. Sí. Entonces me parece que eso nos predispone de buena manera. Esto va a ser semana a semana, va a ser muy intenso y el cierre además de las listas de diputados nacionales se hace antes de los resultados provinciales. Quiere decir que más o menos esas reglas deberían continuar si no queremos que todo estalle. También es cierto, por eso insisto, va a incidir mucho sobre cómo evolucione la situación económica del gobierno nacional, que está en el medio de una corrida. Sepan que para principios de abril el dólar estaba a 1.100, sí, hoy estamos llegando a 1.400. Es decir, viene un galope, sobre todo agudizado en las últimas 2 semanas, donde casi se devaluó 15% el peso argentino. Sí. Entonces, en ese marco, vamos a ver cómo evoluciona el cuánto se cae, cuánto se debilita. Me parece que las listas en Provincia de Buenos Aires, por primera vez en 20 años, son competitivas, se puede ganar. Después yo creo que hay que hacer un análisis finito en dónde va mejor, en dónde va peor, pero creo que en términos generales son competitivas. Bueno, eso ayuda a que todo el mundo más o menos se comporte. Y con epicentro, insisto, con la gran líder de Campo Popular, que es Cristina Fernández. En tanto Cristina Fernández de Kirchner mantenga a raya las ambiciones de los sectores que la integran, el último ejemplo, el caso de Grabois y Ofelia, bueno, me parece que puede continuar esa unidad. Es decir, los golpes, las discusiones van a ser por arriba de la cintura, lo cual está bien, porque pensamos distinto y está bien que discutamos. No tenemos que acabar con la discusión, pero tiene que ser una discusión donde, por ejemplo, primero esté por delante de toda la patria los resultados electorales, derrotar a Javier Milei, infringirle una derrota, que el pueblo tenga un camino para expresar institucionalmente la desgracia que es su gestión. Entonces, ahora, después, si a los sectores se empiezan a descontrolar, por caso Grabois, lo que hemos visto recién, y Cristina Fernández no se hace ningún señalamiento sobre el sector, y bueno, va a tener problemas muy serios. Sí. En ese sentido, Joe, ¿cómo ves la primera que, bueno, hace un tiempo se decía que ganó la tercera, todos con la tercera. Después aparecieron los números y la primera superó en cantidad de gente a la tercera, así que ahora se impone como la sección con más cantidad de votantes. Al mismo tiempo, ayer a la noche, en el streaming de Cenital, Gabriel Sued publicó
un gráfico que me pareció interesante donde él decía, mira, los números de la tercera históricos en cada elección marcan que el peronismo termina sacando lo mismo en la primera que lo que saca en toda la provincia en general. O sea, como que sería como el Ohio, decía Iván Jagroski, claro, ¿no? Sería como el distrito clave o el grupo de distritos claves para la pensar. Mesa testigo, la mesa de Necochea de los Rodríguez A. Exactamente, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Estamos, según algunas encuestas que publicó Clarín, unos 5 puntos abajo. Algunos dicen que podríamos empatar, algunos dicen que ganar por 1 o perder por de 1 a 5 puntos. Bueno, ¿cómo lo ves a eso? Bueno, técnicamente es lo mismo. A ver, para aclarar un poco a la audiencia. En general, la victoria, la ventaja sobre la tercera es tan grande que empata a todo el resto de la provincia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En la primera. Como la tercera empata al resto de la provincia, lo que vos saques en la primera, arriba o abajo, es si ganás o perdés. Acá se da una particularidad, es en beneficio nuestro, que es que en la segunda y en la cuarta, esto es, en el norte de la provincia de Buenos Aires, con el epicentro de San Nicolás y Pergamino, y en el noroeste, es un núcleo de Campo Soja muy fuerte, los principales intendentes de ellos rompieron y armaron un partido paralelo. Entonces, eso indica que no van a poder sacar ventaja que ellos necesitan sacar en todos los distritos para empatar a la poderosa tercera. Los números que estamos viendo de la tercera es que Margario estaría sacando 15 a 20 puntos de ventaja, que se equivocaron sonoramente con el tema de este comisario retirado, Bondarenko, hasta acá, ¿no? Por supuesto, pero los números que tenemos es que se equivocaron, no hay tiempo para hacerlo conocido, por eso también inventaron esta opereta de la policía, que provocaron un poco el escándalo para ver si con esto logran posicionarlo. A mi juicio, con una publicidad negativa, eso no le ayuda al candidato de ellos, claro. No toda publicidad es buena. Pero bueno, porque digo, el chabón ya queda como un rufián y todavía no fue electo. Pero en ese marco me parece que entre que ellos están muy mal en la segunda y en la cuarta y que en la tercera nosotros estamos muy bien, muy acertada la decisión de Margario como candidata, en algún momento quería ir Cristina, luego Máximo, luego Mayra Mendoza, bueno, todo eso se pudo, gracias a mucho protagonismo del gobernador, se pudo correr y llevar una candidata sensata, que la gente pueda votar sin contradicción, que llame a la unidad. Bueno, me parece que en ese marco somos muy competitivos. Ahora, hay que ver, hay que esperar. Las encuestas en el rango del mismo margen de error que ellas reconocen, estamos técnicamente empatados. Yo creo que en este marco, con lo que está dando esta situación, la crisis que nosotros tuvimos, ¿cómo llegamos? Sacar un empate o incluso ganar si descontamos Bahía y Mar del Plata, que son los 2 puntos donde estamos más débiles, porque a mi juicio no fue una buena elección de candidatos nuestra, y por el contrario ellos tienen buenos candidatos, o sea, todo lo contrario que pasó en la tercera. Salvo esos 2 lugares críticos, yo creo que es muy posible que ganemos y eso, bueno, fortalece mucho, más allá del gobernador Kicillof, la cámpora misma, la posibilidad de derrotar al gobierno de Javier Milei, mostrarle al mundo que habla de Javier Milei y sobre todo a la sociedad argentina que el peronismo sigue vivo y competitivo, que hay otro país posible. José Cornejo, gracias por este ratito con nosotros, te mandamos un abrazo enorme. Ludmi, Rodri, un abrazo grande para ustedes. Besos a la audiencia. Gracias. Escuchábamos a José Cornejo, director de la agencia Pacurondo. Vamos a una tandita que nos va a matar el operador. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. Ludmila Suárez.